Hello, good morning. This is teacher Jacob. Hello. Today, we're gonna have a special class because it's a reading class. Don't forget, today we are going to study page 73. So, reading class is very important because you need to pay attention a lot. Okay? Let me translate for you. Hoy vamos a hacer una clase de lectura. Como siempre, la clase de lectura, lo más importante es colocar mucha atención, concentrarse mucho. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, vamos a escribir como siempre en esta parte de la hoja, ¿cierto? A ver, creo que es aquí. Vamos a ver. Así, aquí tenemos. En esta parte de la hoja vamos a escribir la fecha de hoy. Entonces, hoy es July 13, 13th, 2020. The class for today is a reading class. So, what is reading class? Reading, it's concentration. First, concentration. Second, you need vocabulary. Entonces, primero nos vamos a concentrar. Segundo, vamos a hacer tres ejercicios como siempre. One, vamos a ubicar las palabras desconocidas. Circle, vamos a hacerle un círculo a todas las palabras que yo no conozca. Por ejemplo, yo no sé qué es genetics o genetics. I don't know. About. Entonces, todas las make-up. No sé qué es make-up. Hairstyle tampoco. Entonces, todas las palabras que no entienda, circle. Appearance, appearance. I don't know what it means, appearance. Parents, no sé qué es parents. Suppose. Entonces, primer punto, palabras desconocidas, circle, un círculo. Segundo punto, vamos a subrayar, underline, los verbos, donde aparezcan verbos. Entonces, work es un verbo. Discuss es un verbo. Can, find es un verbo. Can see es un verbo. Look, read es un verbo. Ok, muy bien, very good. Continue. Appear, aquí hay uno. Es a contraction. A big nouns. Bueno, vamos primero a mirar los verbos. Entonces tenemos can, change, make up, not really. Are es un verbo. Aquí tenemos are, es un verbo. Aquí también is, aquí está en contraction, pero es un verbo. Is, es un verbo. Is, aparece otra vez is. Se ve que el verbo to be es muy importante. Appearance, not really. And what else? Have. Aquí aparece el verbo have. Guess es un verbo. Is, otra vez. Aquí también aparece is. Aquí también es una contraction. Is, it is contraction. And has. Has es un verbo. And are. Has, otra vez has. Esto lo vamos a subrayar con color rojo, red color, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer con los verbos. Aquí es un verbo. Explore también es un verbo. Know es un verbo. Know, este. Are es un verbo. Have. What else here? What about are es un verbo. Answer is es un verbo. Y ahí vamos a dejarlas. Aquí también tenemos can es un verbo. Answer es un verbo. Work es un verbo. Discuss es un verbo. ¿Listo? No se les olvide que el segundo punto es subrayar los verbos. ¿Listo? Bien. Ahora,
tercera actividad que vamos a hacer, recuerde que la idea de reading también acá es que ustedes puedan aprender a leer. Entonces, para poder leer, tenemos que básicamente repetir. Entonces, vamos a leer y a repetir con el profesor para que podamos como asociar las palabras en inglés, los sonidos y las palabras, porque como no se pronuncian igual, entonces por eso el ejercicio 3. Vamos ahora sí al ejercicio 3, exercise, y 4, vamos a contestar, son 4 actividades, la cuarta es contestar el ejercicio 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer 4 ejercicios acá y ya, y no más. Let's do it. Let's go. Vamos ahora sí vamos a empezar desde acá. La idea, insisto, es que ustedes puedan escuchar y repetir. Ready? Let's go. Gens and hairstyles. It's all in our genes. O jeans. Algunas veces dicen jeans también. Big nose and mouth. We can change our appearance with makeup or a new hairstyle. But our basic characteristics are in our genes. And we inherit this. It's not surprising that somebody is similar to his or her father, or that a friend has his or her mom's eyes. This is because we inherit the genes that control our appearance from our birth parents. Suppose that Gary's biological parents both have blonde hair. Guess what color Gary's hair is? Yes, that's right, blonde. Because Gary inherits their blonde hair genes. Genes. What about eye color? What about eye color? Aquí hacen una contracción. What about eye color? Each person has 2 genes from their eyes, one from each birth parent. If the genes are the same color, for example, blue, then the person has blue eyes. But when we have 2 different colors genes, one color is dominant for eyes. The brown gene is dominant. Okay, good. Now, look here. It's interesting to explore these connections. Think of some people you know. Are they tall or short? Do they have big or small ears? What about mouth and noses? Who are these people similar to? Remember, the answer is the genes. Okay? So, in general, this reading is about genetics. Genetics. And what we need to do is now you read this reading, it's answer the questions. So let's do it. Don't forget, you need to read. No se les olvide que tienen que leer todo el texto como lo leí yo para aprender a leer, ¿ok? Practice. All right, let's go. Number 1, reading genetics. Work in pairs, discuss and mark the statements T, true, or F, false. Entonces vamos a hacerlo individualmente. Entonces, cada uno en su casa va a responder.
We can find genes inside our bodies. It's T. Okay. B. We can see genes with our eyes. T. Genes determine how we look. Yes, T. So these are T. T, T, T. Number 2. Read the article quickly and underline the best title. Bueno, aquí hay tres títulos. Genes and hairstyles is all our in our genes. Big nose and a mouth. Tenemos que escoger uno de estos tres títulos. Genes and hairstyles or is all in our genes. So you need to choose one. Cada uno va a escoger uno. In my opinion, the best title for this reading is All in Our Genes. This is the best title, okay? This. So let's go to number 3. Answer the questions. A. Can we change our appearance? Yes or not? Can we? Yes or not? Yes, we can. Aquí van a escribir, yes, we can. B. Do we only inherit genes from our birth parent? Do we only inherit genes from one birth parent? No, we don't. Here you write, aquí escriben, no, we don't. Do we inherit hair genes? Yes, we do. Is green the dominant gene for eye color? Not really. According to the reading, no. Okay? And D. E. Do genes only determine eye and hair color? No. Not genes only, not only this, it's all the whole body. The genetic is in general, okay? So this is no, they don't. Okay. 4. In pairs, discuss the questions. Estas dos preguntas las vamos a contestar aquí. Entonces aquí podemos usar el cuaderno y aquí escribimos whatever you want. I mean, how similar are people in your family? ¿Qué tan similar son las personas en tu familia? Entonces, my brother is similar to my mother, to my father, or I am similar to, or my grandfather eyes are similar to my mother or something like that, okay? Vamos a hacer como esas comparaciones, comparing la familia, cuáles se parecen y cuáles no, okay? Which one, and so on, all right? And let's go about this. B, what about your friends? Who are they similar? That's good. That's happening all the time. Esto pasa a veces en la vida real. Hay muchas personas que se parecen a uno y no son familiares. ¿Ok? So, what about that? En su familia hay, digamos, personas que tienen the same similar eyes, que tienen los ojos iguales, de negros, verdes. Yes, there are some. Yes, that's what we call genetics or genetics. That's what we know. All right. And who are they similar? Entonces vamos a buscar las similitudes and then we finish this. If you notice this is not complicated. This is more attention. This is more vocabulary. Recuerde que la idea también para poder leer en inglés es aprender bastante vocabulario, porque si yo no sé, pues debo hacer un listado, por eso subrayo las palabras. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si quieren, pueden hacer un listado. En este lado escriben todas las palabras que no entendieron del texto y así van
como aprendiendo a leer y buscarlas de una vez en el diccionario y aprenden las dos